Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. El título de esta enseñanza se llama La ira de Dios versus o contra la ira del hombre. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, como está escrita, la leemos con reverencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hablemos con el Padre. Padre, gracias nuevamente por permitirnos estar aquí ante tu presencia, mi Dios, porque hubiéramos podido decidir estar en otro lugar, pero como dice tu palabra, yo me alegré con los que dijeron vamos a la casa del Señor. Gracias, mi Dios, porque tú tenías una cita en la cual tú pusiste en nuestro corazón que atendiéramos esta invitación para escucharte, mi Dios. Venimos ante ti, mi Dios, para reconocer nuestras faltas, mi Dios, pero también para que hables a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y que sigamos siendo edificados en tu palabra, mi Dios. Gracias por todo, Señor. Habla nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, si recordamos los temas que hemos compartido sobre la justicia de Dios, hemos estado hablando sobre cómo Dios no va a tener por inocente al culpable. Y Pablo nos muestra que Dios está airado con el hombre por su injusticia. Dice así, porque la ira de Dios, el enojo de Dios, y mire que hay algunos que dicen, Dios no se enoja, pero aquí nos está aclarando de que Dios está enojado y se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Injusticia, si lo quiere ver así, injusticia significa pecado. Por eso, todo lo que está escrito en la Biblia hemos estado aprendiendo que es justicia porque lo dictó Dios, lo inspiró a los escritores. Entonces, Pablo nos muestra que Dios está airado con el hombre por su injusticia y presenta las acusaciones contra 3 acusados de violar su santidad. Y hemos estado desarrollando esta serie donde aprendemos que del versículo 18... todo el capítulo 1 nos habla de que Dios se revela contra los idólatras, porque, bueno, dice que hicieron a un lado a Dios y hicieron semejanza de Dios en hombre corruptible, en imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, y que hicieron a un lado a Dios y exaltaron la creación antes que al Creador. Ahí más adelante, ya en el capítulo 2, nos habla de los hipócritas, porque ahí habla de la gente, de todas las gentes que se ponen a juzgar a los demás, pero no reconocen su propia culpa. Ya en el capítulo 3 nos habla del capítulo 2, 17 en adelante, nos habla de los religiosos, de aquellos que quieren obrar en su propia justicia y que se sienten mejores que los demás porque son religiosos. Pero concluye Pablo diciendo de que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, todos nos desviamos. A una nos hicimos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es nuestra garganta. Por eso Pablo muestra las acusaciones sobre estos 3 condenados. Entiéndase, y aquí encierra a toda la humanidad. Con la maldad de este mundo y por sus pecados, su injusticia, aún conociéndole, nos revelamos profesando ser sabios, como dice en el capítulo 1. Profesando ser sabios nos hicimos necios. ¿Por qué? Porque hicimos a un lado la palabra de Dios y nos rebelamos contra Dios. Y aquí, uno de los mensajes que compartí es cuando Dios, aquel que dice que nadie se va a poder parar delante de Dios para decir, yo no sabía que Dios existe, porque Dios va a llamar a la conciencia para que dé testimonio de que Dios puso en nosotros la conciencia y que nos dicta lo bueno y lo malo. Entonces, no solamente eso, sino que el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. Significa que todos sabemos, entendemos de que tenemos un creador. Pero al no darle gloria a Dios, dice, por cuanto no le dimos gracias ni le glorificamos, Dios nos entregó una mente reprobada. Es como nosotros decidimos hacer a un lado a Dios, ignorar a Dios. Y eso nos hace necios.
Dice el escritor del Salmo, en el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios, pero lo llama a un necio. Entonces, profesando ser sabios, nos hicimos necios. Nos enojamos contra Dios porque no aceptamos la reprensión, la disciplina que tenía la intención de corregirnos. Por ejemplo, en el libro de Génesis nos habla que después del pecado, bueno, Adán y Eva se conocieron, entiéndase, tuvieron relaciones sexuales, tuvieron un hijo y luego tuvieron otro hijo, Caín y Abel. Y dice que ya mayores ellos vinieron ante Dios a ofrecer un sacrificio. Pero dice la escritura en Hebreos capítulo 11 que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio. Y la fe viene por el oír. Okay. Quiere decir que ¿quién le enseñó? Sus padres. Y ellos vinieron y se presentaron delante de Dios, pero dice que Caín trajo lo mejor de lo que había cultivado, lo que había cosechado. Lo trajo y Dios vio el corazón de Caín y vio su ofrenda. Después vino Abel y trajo a Abel lo mejor de sus animales, sus corderos, y trajo y lo ofreció a Dios. Y Dios vio el corazón de Abel y vio la ofrenda y a Dios le agradó. Después vemos cómo Dios le dice a Caín, ¿por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no serías redarguido, no te enojes. ¿Por qué estás enojado? Porque no estoy contento, dijo el niño. Bueno, resulta que ahí le dice, si bien hicieres, si haces lo correcto, no tendrás por qué enojarte. Le está dando la oportunidad de que vaya y haga un sacrificio como su hermano. Pero él dice que él se enojó. Y se enojó y lo evidenció cuando le dijo a su hermano, ven, salgamos afuera. De tal manera que ahí vio la oportunidad y lo mató. Bueno, ¿qué mostró aquí? Enojo, ira. Acabamos de leer que Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Aquí vemos cómo en el primer asesinato fue por una emoción que se desbordó llamada ira, enojo. Y todas las emociones, las 4 emociones que tiene, bueno, entre todas, las más importantes es el enojo, es el amor, es la tristeza, siempre me olvido, es el enojo, la tristeza, la alegría y el temor. Ahí las 4. Pero aquí vemos que se manifestó la ira, el enojo de Caín y mató a su hermano. Y se enojó, no solamente se enojó aquí el enojo fue directamente contra Dios porque no aceptó su ofrenda. No porque el otro haya hecho lo mejor o lo correcto, porque si dice que ofreció mejor sacrificio a Abel fue porque ellos, los padres, entendieron de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces es por eso que Abel ofreció eso, porque sus padres entendieron. Pero habla de que a los dos se les enseñó, por sentido común entendemos esto. Entonces vemos cómo Caín, a sabiendas de que cuál era la forma correcta de hacerlo, lo hizo a su manera. Y eso es lo que todos en algún momento, al conocer de la palabra de Dios y no lo hacemos, eso puede provocar en nosotros un coraje, un enojo, inclusive enojo contra Dios, y nos volvemos necios, inclusive negando hasta su presencia o negando su existencia. Aquí vemos cómo Caín se enojó contra Dios y se desquitó con su hermano o con su propio hermano. Y mire lo que dice en Romanos capítulo 2, y aquí habla de los hipócritas. Capítulo 2, versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Puede ser pastor, predicador, maestro, lo que tú seas. Dice, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios, mire cómo sigue retomando sobre el juicio de Dios, contra los que practican tales cosas es según verdad. Ahora, ¿cuáles cosas? Bueno, lo que menciona en unos versículos anteriores, como dice el versículo 29, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas,
engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido, así conocían, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Mire, hay una gran diferencia en los que practican, dice la Escritura allá en Juan, dice que los que practican el pecado son del diablo. Hay una gran diferencia en nosotros de que ya no practicamos el pecado, porque tenemos una nueva naturaleza que nos capacita para resistir el pecado. No significa que no pequemos, porque somos un alma salva dentro de un cuerpo pecaminoso y que pecamos. Por eso venimos ante Dios, porque el pecado mora dentro de nosotros. Entonces, mire lo que sigue diciendo en el capítulo 2, dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, mire la hipocresía, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Menosprecias el amor de Dios, la paciencia que he tenido con nosotros? Ya para involucrarnos también yo. Dice, pero por la dureza de tu corazón no arrepentido, mire que está enfatizando una persona que no se arrepiente. Dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Mire cómo aquí sigue mencionando de que va a haber un juicio y que vamos a estar delante de Dios. Ahora, déjeme hacer un paréntesis para decirle de que los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo no vamos al juicio, vamos al tribunal con Cristo. Y eso lo voy a ir desarrollando, por eso le invito a que escuche. Estamos enseñando el libro de Daniel, donde vamos a entrar las semanas, las doctrinas de la escatología. Porque el libro de Daniel del Antiguo Testamento nos habla de escatología comparándolo ya en Apocalipsis. Y yo le invito a que lo escuche, lo que vamos a compartir, porque vamos a estar hablando de todo esto de los tiempos finales. Entonces vemos cómo habrá un juicio, y dice Pablo, dice, por tu dureza, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Toda la ira que está mencionando del versículo 18 del capítulo 1, toda esa ira va a ir contra la humanidad, contra estas personas que no se arrepienten. Ahora, recuerden de que ya el juicio de Dios ya fue llevado a cabo en Cristo Jesús, pero los que no creen en su nombre, en su sacrificio, esos van a ir al juicio por no haber creído. Mire lo que sigue diciendo, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando. Mire que dice no solamente, bueno, la salvación es creer, pero aquí dice perseverando. Habla de guardar, retener. Perseverando en bien hacer. Buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Se amachan en su pecado. Son tercos, son necios en su pecado. Se mantienen ahí, dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente. ¿Por qué primeramente? Porque a él se le dio la ley. Y también al griego, porque recuerda de que nadie va a ser inocente delante de Dios. Dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Ahora, ¿qué es lo bueno? Bueno, lo que ya nos va a mencionar más adelante en el capítulo 3, es creer en nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, así como Dios no hace acepción de personas para la salvación, tampoco va a hacer acepción de personas para la condenación. No importa, sea rico, sea pobre, alto, se siente muy guapa, se siente muy fuerte, no importa. Dios no hace excepción de personas. Dios no mira
el estereotipo o si de qué raza es, no, Él mira el corazón, si hay un corazón arrepentido ahí. En Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20 dice así: por esto, mis amados hermanos, le habla a la iglesia, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, tardo para enojarse. Ahora, Dios no prohíbe que nos enojemos, porque recuerde que estoy mencionando las 4 emociones que Dios puso en nuestra esencia como ser humano: en la alegría, el enojo, la tristeza y el temor. Gracias. Entonces, vemos cómo Dios no prohíbe que nos enojemos. Dice, airaos, pero no pequéis. Ahora dice esto, dice: por esto mismo, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Ahí en la discusión de la esposa y el esposo, escucha lo que te está diciendo. Escucha, jovencito, lo que te dicen tus padres. Dice, tardo para hablar, no contestes. Al contrario, la blanda respuesta aplaca la ira, dice la Biblia. Dice, tardo para airarse. Mire que no prohíbe enojarnos. Dice, tardo, que sea lenta la ira, lento el airarse. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, nos podemos enojar, sí, pero mire, si o no nos molesta o trae enojo o hasta coraje cuando un hombre ejerce violencia con un niño. Debería de molestarnos, ¿no? Porque es injusto. Así como injusto, por ejemplo, de que un hombre golpea a una mujer. Es injusto. Como injusto que nos golpeen las mujeres. Pues hay de todo ahorita, ¿no? Ahora, Dios tiene toda la razón de estar airado contra toda la humanidad porque hemos violado sus mandamientos, hemos pecado delante de Él. Y lo peor de todo es que nos enojamos con Dios y con los demás. Mire, cuando hacen esas marchas ahí de protestando de que libertad a la mujer, todo eso, es un enojo directamente contra quién. No es directamente con el hombre, sino contra Dios, porque Dios fue quien puso el orden en la familia. Es Dios, el Hijo, Jesucristo, es el hombre, la mujer y los hijos. Ahora, por pecado del hombre, por pecado de la humanidad, pues todo está en un desorden. Por eso Dios tiene toda la razón de estar airado contra toda la humanidad, porque hemos violado sus mandamientos. Los hemos hecho a un lado, como estábamos leyendo en Romanos 1, dice que que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Cuando alguien está en pecado, no quiere que se acerque. Mire, cuando alguno de ustedes está en pecado, no se quiere acercar a la iglesia, no se quiere acercar, es más, o que le hable por teléfono al hermano o la hermana, hermano, te hemos extrañado, ni siquiera le contesta, menos al pastor. Bueno, ¿por qué? Porque están enojados, creen que están enojados con la iglesia o están enojados con Dios y luego dejan de ir a la iglesia porque Dios no les cumplió algo que ellos creen que se merecen y se enojan con Dios. O ¿por qué permitió un huracán acá en tal lugar? Y se enojan con Dios, cuando Dios en todo lo que obra es justo, en lo que Él permite es justo. Ahora, recuerde que la maldad del hombre, esa no la podemos borrar. Ahí está la maldad de todo ser humano. Cuando a una persona se le predica el evangelio, solo puede haber 2 respuestas: o te conviertes o te rebelas, no hay de otra. Ahora, ¿qué con la indiferencia? Cuando dice el Señor Jesucristo, cuando le envía a los discípulos a predicar y dice, si no lo reciben, no se preocupen, no lo están rechazando a ustedes, sino a mí. Cuando nosotros vamos y le compartimos a un familiar, a un vecino, a un compañero de trabajo, mira que el Señor dice esto, el Señor te ama, el Señor quiere que esto, y rechazan el evangelio, ahí están mostrando y evidenciando un enojo. ¿Contra quién? Contra Dios, no contra nosotros.
aunque también tiene que importar la forma en que nosotros presentemos el evangelio. Pero aún la indiferencia, mire que lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. Porque aún en un enojo, yo puedo estar enojado con mi hijo, porque me estoy preocupando por su comportamiento, ¿me explico? Pero habla de una preocupación. Pero puedo estar enojado, o no odio, en un enojo. Pero eso está hablando de una preocupación, como Dios está airado, pero no deja caer toda su ira sobre nosotros, sino que está mostrando una preocupación. A Dios le dolió que el hombre haya decidido de hacer continuamente, que sus pensamientos fueran de continuamente el pecado, el desobedecer. Entonces, lo peor sería de nosotros es la indiferencia, cuando no nos importa. Cuando la esposa le está diciendo, mira gordito, corrige, mira, ahí con la del Puebla, necesito pagar esto, necesito esto, te lo gastas todo en aquello, X, una discusión. Pero ella está mostrando, está evidenciando que ella quiere que corrija. ¿Me explico? O al revés, no os hagáis, dice el Señor. El hecho es de que puede haber una discusión, pero en esa discusión se está mostrando, evidenciando una preocupación. Lo peor sería es de que ya no me importa. Ya cuando el padre deja que sus hijos hagan lo que quieran es porque ya no me importas. Haz lo que quieras con tu vida. Ahora, no quiere decir de que no le vamos a rendir cuentas a Dios por nuestros hijos. O cuando la esposa o el esposo, ya no me importa lo que hagas, anda con una, anda con otra, ya no me importa. Eso es lo que mata el amor. ¿Me explico? No, contésteme, sí, pastor, no. Bueno, es lo que Dios está preocupado en nosotros y permite situaciones para mostrar a veces su enojo. Pero la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cómo podríamos enojarnos nosotros contra Dios cuando Él es el que ya nos está mostrando de su infinito amor, de tal manera que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros? Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. En el Salmo 2, 1 al 3 menciona esto el salmista. ¿Por qué? Dice, hace una pregunta, ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos. Y dirán, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Están enojados con Dios. Fue lo mismo que pasó, por ejemplo, Dios, después de que Dios libró a Noé y a su familia, y después de que salieron del arca y Noé ofreció un sacrificio a Dios, y Dios le dijo, fructificar y llenar la tierra. Dijo, multiplíquense, váyanse por toda la tierra ya. Pero ellos dijeron, no, aquí nos quedamos. Vieron un valle y ahí un hombre llamado Nimrod empezó a edificar una ciudad. Y luego otra ciudad, pero ahí en el mismo valle, cuando Dios ya les había dicho, váyanse por toda la tierra. Amén. ¿Por qué lo hicieron? Cuando dice Nimrod, hombre valeroso delante de Jehová, se conoce como el primer rebelde, el primer anticristo, porque se opuso a Dios. Entonces, recuerde que Cristo es desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo es ya nacido de María. Pero aquí dicen, todos se unirán, y es lo que vamos a ver en las próximas enseñanzas del nuevo orden mundial. Es una, haga de cuenta, es una enseñanza del Antiguo Testamento para lo que va a venir. Se unirán todos en un solo gobierno, porque dice la Escritura que en toda la tierra había una sola lengua, un solo lenguaje, y todos estaban unidos allí. Así como habrá en el tiempo futuro una sola religión y un solo gobierno y un solo dirigente. Ahí estará el anticristo y también el falso profeta. Bueno, ellos dijeron, para entender esto,
Dijo el salmista: ¿por qué se amontonan las gentes y en los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No necesitamos la Biblia, no necesitamos su ley. No, nosotros mismos buscamos nuestro propio medio de salvación, porque había pasado el diluvio, hablando de la Torre de Babel. Nosotros nos salvamos, nosotros tenemos la capacidad, nosotros fabricamos misiles. Si viene Dios, lo derrumbamos. ¿Tú crees? Si viene Dios con la Biblia que nos enseña de la moral, no, nosotros somos mejores que Dios, somos más buenos que Dios. Por eso toda impiedad de los hombres, la impiedad de los hombres se revela con su injusticia. La ira del hombre no obra la justicia de Dios, ya nos decía Santiago. Los hermanos de José, el soñador, hijo de Jacob, lo odiaban sus hermanos porque era diferente a ellos. Ellos tenían mala fama. Dice la escritura que venía José con su padre y les platicaba de la mala fama que tenían sus hermanos. No dice qué, pero dice que venía y le platicaba. Entonces vemos cómo Jacob amaba a José porque era diferente, porque siempre estaba ahí aprendiendo de su padre. Ellos conspiraron para matarle a José, el soñador, porque le tenían envidia, porque su padre le amaba por ser obediente. Sin embargo, bueno, conocemos la historia de ya después que conocieron del corazón de José, pues le amaron. Pero vemos cómo ellos estaban enojados porque hacía José lo correcto. Así también, mire, no piense usted que le cae bien al mundo. No, nosotros no le caemos bien. Dijo el Señor, honra de los hombres no recibo. Cuando el Señor Jesucristo nos advierte y dice que aún los enemigos serán los de nuestra propia casa. Y como en la época que vendrá de la persecución, dice, el padre entregará a los hijos y los hijos entregarán a los padres, la nuera contra la suegra. Y ahí están los chistes, todo eso, de la nuera contra la suegra. Bueno, de tal manera que se evidencia el coraje, el odio que puede haber entre nosotros, pero sobre todo contra Dios. La ira del hombre puede estar basada en nuestra propia justicia. Es que me hicieron, es que me robaron, es que me quitaron. Y puede haber un enojo, tal vez hasta por una injusticia justa, ese enojo. Pero la ira del hombre puede estar basada en nuestra propia justicia, que no siempre es la de Dios. Y aún podemos creer que podemos obrar, que podemos reprender, juzgar, aún condenar y matar a los demás en nuestra propia justicia. Como al ver, por ejemplo, tenemos historias de los mártires, como al no andar con nosotros, mataban, vamos a decir, los gentiles mataban, o los romanos mataban a los judíos, a los cristianos. O cuando no piensa igual que yo, los juzgamos y los matamos. Porque podemos decir que tal vez algunos podemos creer que o podemos obrar, podemos reprender, juzgar, aún condenar y matar a los demás en nuestra propia justicia, en nuestra propia opinión, porque piensan diferente a nuestra justicia, porque son diferentes y aún no andan con nosotros. En esto cayeron los mismos discípulos cuando dijeron: ahí anda uno que anda bautizando en tu nombre. Le dijeron al Señor Jesús: ¿quieres que lo reprendamos? No, el que no es en contra de nosotros, con nosotros es. Hay algo que debe de haber en nosotros como cristianos. Como cristianos, la Escritura, Pablo nos enseña en este libro de Romanos, dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender. ¿Por qué? Porque si está de pie, está para su Señor. Dice: al débil, pues él come legumbres, él viste de tal manera y todo eso, pero no juzgues. Tú que ya eres libre, que entiendes de que hay alimentos que no están prohibidos, eso estaba en la ley. Dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender.
Porque ¿de qué serviría el conocimiento si no baja al corazón? ¿De qué serviría todo lo que conozca de la ley si no entiendo de la gracia? Si no entiendo de su justicia. Entonces, al creer así podemos juzgar como cristianos aquella denominación. ¿Por qué? Porque ministran la alabanza diferente que nosotros, ¿los vamos a juzgar? No. El que no es en contra de nosotros, con nosotros es. Amén. Hablando de cristianos, de evangelistas. Ya los que allá, testigos y todo eso, ¿verdad? Que cada quien su Dios, ¿no? Cada quien se arregle. Moisés, a sus 40 años, como príncipe de Egipto, porque fue criado ahí, ahí junto al faraón, dice la escritura que a sus 40 años mató a un egipcio, dice la escritura, en su propia justicia. Él se enojó, tomó la justicia en sus propias manos en un momento de ira, dejó que la ira lo controlara, porque dice que sintió en su corazón ir a visitar a los hebreos. Ahí llega y un egipcio estaba maltratando a uno de sus hermanos, a otro hebreo, de tal manera que se enojó, se molestó y mata al egipcio. Toma la justicia en sus propias manos en un momento de ira. Y aunque era justificable su ira, porque estaba, como digo, nos podemos molestar cuando alguien está maltratando a alguien más. Sí, pero la Biblia dice airaos, pero no pequéis. El hecho de que su ira haya sido, vamos a decir, justificable, eso no lo justificaba a Moisés para que matara al egipcio. ¿Me expliqué? Okay. Cuando una emoción se desborda como la ira, pierde uno la razón y no evalúa la situación ni las consecuencias. Aquí en ese momento Moisés se enojó y tomó la justicia en sus manos, pero como leíamos en Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No era justificable de que él matara a alguien más. Lo pudo haber reprendido, lo pudo haber separado, pudo haber hecho leerle el Salmo 119, qué sé yo. Pero el hecho es de que él tomó la justicia en sus propias manos. Y la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Moisés no entró en la tierra prometida, ¿se acuerda? ¿Sabe por qué? Porque hubo un momento de ira cuando Dios le dijo, háblale a la roca, porque el pueblo se le amontonaba diciendo, queremos agua. ¿Se acuerda cuando decía, queremos carne, queremos comida, y un momento ahí, queremos agua, y Moisés ora al Señor, el Señor le dice, háblale a la roca, pero él toma su vara y golpea la roca 2 veces, en lo cual Dios se molestó. Dios obró en su misericordia, salió agua y bebieron, ahora sí, y les reprocha en ese momento de ira. Ahora, ¿por qué estaba enojado Moisés? Bueno, la escritura nos dice que era el hombre más manso de la tierra. Sí, pero en un momento de ira, en una emoción que él se desbordó su emoción, sacó sus frustraciones. ¡Ora, rebeldes! Y se imagina, ahora, que el pastor no se enoja, sí, también me enojo, ¡ora, rebeldes! ¡Ora, rebeldes! No, pero habla de que aquí, bueno, eso nos da una lección para controlar nuestra ira, ¿no? De que debo de exhortar. Pablo le dice a Timoteo, reprende, exhorta, con paciencia, Panchito, con paciencia, pastor, y doctrina, con enseñanza. De que tengo la autoridad, sí, pero con paciencia, no son tuyos, yo los compré, dice el Señor. Así también le dijo a Moisés, te pasaste, Moisés, te dije que le hablaras a la roca y tú golpeaste la roca, por lo tanto no vas a entrar a la tierra prometida. Hubo consecuencias. Por eso, en un momento de ira, tal vez ahí le dijiste algo a tu esposa, algo que no le querías decir, a tus hijos los maltrataste, te sobrepasaste en tu ira, usaste la vara más de lo que debiste de haber usado y ya. Se puede perder todo lo que por tanto tiempo trabajaste, tal vez en tu matrimonio, tal vez en tu trabajo. Llegaste contento, alguien te dijo algo, dijiste algo y hasta le dijiste, ¿sabe qué cara tenía el jefe, el patrón? Y te corrió por un momento de ira. Por eso
Dice la Escritura, tardos para airarse, prontos para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. La Escritura nos enseña en 2 de Samuel como el rey David, siendo un hombre con el corazón de Dios, dice, con un corazón conforme al de Dios. Sí, pero no era perfecto. Cometió muchos errores, pecados, pero en un momento sabemos lo que él cometió, adulterio, planificó la muerte del esposo de Betsabé, de Urías, y ahí con esa estrategia pues tuvo que mentir. Y David, sabemos la historia, que después vino el profeta Natán, gracias. Pues Tatán, ahí está. El pastor nunca se equivoca, ¿verdad? Bueno, el hecho de que vino Natán y lo confronta con su pecado y le dice lo que pasa, ¿no? En esa primer parábola que encontramos ahí en las Escrituras. Y David condena a un hombre rico, hablando de esa parábola o ese juicio que le lleva a Natán. Ayúdame en juzgar esto, David. Y le comienza a narrar, y David condenó a un hombre rico que se aprovechó de un hombre pobre que solo tenía una corderita que amaba y que dice la Escritura, bueno, que comía con ella y todo eso. Y que el hombre rico se la arrebató para guisarla a un visitante. Entonces se encendió su furor de David, de su justicia. Dice, en gran manera se enojó contra aquel hombre rico y dijo que ese hombre era digno de muerte y que debería de pagar 4 veces, como estaba escrito en la ley. Y que dice, por lo que hizo, sin misericordia. David juzgó con justo juicio, pero sin considerarse a sí mismo, así como nos decía Pablo en Romanos, quien quiera que seas. Tú que dices, no sé de hacer esto, y lo haces. Ve cómo hay veces de que podemos usar la justicia contra los demás, pero demandamos la misericordia. Y aquí vemos cómo David no usó de la misericordia, sino al contrario, él planificó. Él hizo todos sus delitos con premeditación, alevosía y ventaja. David juzgó con justo juicio, pero sin considerarse a sí mismo, por la ira del hombre que no obra la justicia de Dios. La ira de Dios es justa, pero la ira del hombre, si no está centrada en su palabra, siempre será injusta, porque no obra la justicia de Dios. Este mundo está corrompido por la maldad y por su injusticia, eso lo sabemos, y por su pecado. Y no se dan cuenta que contra quienes están peleando su batalla es contra el mismo Dios que desafió a aquel gigante cuando vino la batalla con David, el jovencito David. ¿Se acuerda que aquel Goliat decía, tú vienes a mí con palos y piedras? Dice, y hoy, dice, lo menospreció por sus dioses, dice la Escritura. Pero vemos cómo ese Goliat, ese gigante, no solamente perdió la cabeza, también perdió su vida, por supuesto. Pero así hay muchos que por desafiar a Dios, lo primero que están haciendo, están perdiendo su cabeza y por ende perderán su vida. Estaba enojado Goliat contra los dioses de Israel, contra el Dios de Israel. Por eso, cuando él confrontó a David, David le contestó, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre del Señor, a quien tú has desafiado. Por eso la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso, miren, muchas veces cuando la gente no conoce de Dios, de que ¿por qué Dios permite situaciones? Por ejemplo, ¿por qué nos quejamos a veces que un huracán, que un tornado, que todo eso? Pero no nos damos cuenta que somos nosotros los que estamos acabando con esta tierra. No somos nosotros los responsables.
de todas esas calamidades y juzgamos a Dios. Cuando Dios dijo que todo lo que hizo fue perfecto, todo lo hizo bien. Y aún la naturaleza, después del pecado, dice que la naturaleza, la tierra gime hasta el día de la redención. Estamos pagando las consecuencias de cada año más calores, más fríos, granizos que a veces hasta sobrepasan nuestro entendimiento. ¿Cómo es posible que pase esto? Huracanes, tornados, terremotos y lo que está por venir. Por eso le invito a que escuche esa serie que voy a compartir sobre lo escatológico. Y mire que yo no soy así, no me considero un erudito. Y ayer estaba con el pastor Chuy, me dio bastante herramienta. Ahora sí es tu tarea, pastor. Y pues gloria a Dios. Pero todo tiene su tiempo. Le hago un paréntesis aquí de esto. Sabía de que yo hasta le rodeaba a ciertos libros porque no los haya leído, no, los leía, y lo que implicaba pues hablar de escatología. Pero la escritura dice, si el libro de Apocalipsis está ahí, ¿por qué cree que está ahí? Para que lo estudiemos, ¿cierto? Ahora, ese es mi trabajo. Haga su trabajo, pastor. Pues sí. Yo ya se los tengo que entregar ya preparado el platito de comida para que usted lo pueda comer y digerir. Ese es mi trabajo, mi labor, llevarlos a los pastos verdes. Pero el hecho es de que había temas que yo le dije, híjole, pues no porque no los entendiera, sino porque hay veces que nos hace falta llegar a un punto para entender un poquito más y necesitamos de la gracia de Dios para poder exponerlo. ¿Amén? Ok, hagamos a un lado eso. Regresemos al juicio de Dios. Siempre habrá algunos que con su propia justicia aún usarán a Dios para sacar su ira disfrazada por un celo de Dios, y aún entre su propio pueblo. Jesús dijo allá en el Evangelio de Juan, dice, os expulsarán de las sinagogas, le está diciendo a sus discípulos. Dice, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Bueno, ¿por qué cree que eso de las Torres Gemelas y hay gente que mata en el nombre de Dios? Entre comillas, entre su Dios, ¿no? Un hombre que se llamaba Saulo de Tarso, sentía un celo por Dios. Sin duda él amaba a Dios. Pero ese amor, ese celo que tenía, estaba alimentado por el odio. Saulo de Tarso sentía ese celo por su Dios, pero que obraba en su propia justicia y lleno de ira. Él en Filipenses nos habla, dice, yo fariseo de fariseos, yo de la ley irreprensible, y habla de su linaje, yo de la tribu de Benjamín, yo esto, yo lo otro, yo aquello. Pero él entiende y dice, pero todo eso lo tengo por basura. Sí, pero no fue hasta que pasó por el proceso, pero él entendió. Pero él en su época de fariseo, como Saulo de Tarso, sentía celos por su conocimiento que tenía, por ese celo que estaba orillado a... Mire que la ira del hombre se alimenta del conocimiento de lo que nosotros, los conceptos en los que nosotros estemos creciendo. Por ejemplo, un musulmán crece con la ira contra los cristianos y es tanto su odio que el entregar su vida por sus convicciones, no le importa amarrarse una bomba y hacerse explotar ahí en un hospital, no le importa. Pero por lo mismo, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y vemos que Saulo de Tarso sentía celos por su Dios, por el Dios de Abraham, y respiraba amenazas contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote, ya nos lo dice en el libro de Hechos capítulo 9, si gusta acompañarme.
Aquí habla cuando dice el versículo 1 del capítulo: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, mire cómo lo menciona con C mayúscula, de este camino los trajese presos a Jerusalén. ¿Para qué? ¿Para darles un premio? No, para castigarlos. Él tenía ese celo, esa frustración, porque no andan con nosotros, porque hablan de un tal Jesús. Okay. Pero sin duda, lo que él hace es porque se había entregado a una convicción, hermanos. Por eso, todo aquel que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo dice que nada sabe y delira. Una persona que delira puede juzgar con mal juicio. Nosotros debemos de juzgar con justo juicio, conforme a la palabra de Dios. Dice en el versículo 3, dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dice, déjeme leer un comentario. ¿Por qué estás enojado, Saulo? Es una pregunta retórica que hago al entender este capítulo. ¿Qué no sabes que la ira del hombre no obra la justicia de Dios? Es como lo que mencionaba hace un rato, que nos dice en Romanos 14. Dice: ¿por qué te enojas con el que no anda contigo? Por eso dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender. ¿Por qué te enojas si solamente come legumbres? Estoy hablando hipotéticamente. ¿O por qué te enojas porque se echa sus chicharroncitos y se va a los cócteles de camarón? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te enojas en la forma que alabamos a Dios? Bueno, pero dice el mismo escritor Pablo, dice que si está de pie para su Señor. Y vemos cómo Saulo de Tarso, él no discernía esto, y por eso la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 5 en adelante dice: él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció
en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo rápido se dio cuenta que estaba peleando una batalla ya perdida. Desde que cayó se dio cuenta que su contrincante no era cualquier persona, sino que era el mismo Dios. Por eso le llamó Señor. ¿Quién eres? Pero que él no veía porque estaba cegado. No solamente él quedó cegado por haber visto al Señor, porque él dice la Escritura que él es luz. Él quedó cegado por la ceguera que había en su corazón, por ese odio. Y cuando una persona está llena de odio, no mira ni las consecuencias, no mira ni lo que está haciendo, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Él estaba cegado y respiraba amenazas contra aquellos que no estaban juntamente, que no pensaban como él. Él no veía porque estaba cegado de la ira por su propia justicia. Y no fue hasta que el mismo Jesús le mostró misericordia y gracia que pudo entender del amor de Jesús, y recobrando fuerza salió a predicar el Evangelio. Ahora, miren lo que está pasando aquí. Saulo de Tarso estaba airado con todos aquellos que no pensaban como él. Su ego estaba herido. El enojo egoísta no lo ayudaba, no ayuda a nadie. Cuando tú sientes un coraje, tal vez, mira, estás enojado con tus padres. Mira, a lo mejor ya ni viven, qué sé yo. Pero a lo mejor sigues cargando a una ira ahí. Tal vez estás frustrado con la ex o con el ex, qué sé yo. Pero hay una ira. El Señor Jesucristo dice: venid a mí los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora, para esto se necesita fe, hermanos. De venir y depositar nuestras cargas. Porque hay algunos que no caminan así por los años, sino por las cargas que llevan. Airados, enojados, por lo que me hicieron. Y sabías que la amargura, el antídoto contra la amargura es el perdón. El perdón es el antídoto que mata la ponzoña del mal de los demás. Tal vez te hicieron y tal vez estás juzgando correcto de que es que me hicieron, yo era inocente. Pero ¿de qué serviría que tú te amargues? Y dice la Escritura: mirad bien que no dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y muchos sean contaminados. ¿Por qué? Porque ya la llevó la esposa, los hijos, ya los amargaditos que vienen atrás. ¿Por qué? Por la amargura, porque se contagia. Porque hay veces que, como dice, prontos para oír, tardos para hablar. Pero cuando estamos enojados, frustrados, no le puedes hablar algo así, luego explota. Sale Celestina, sale aquí, salga ahí. No, por eso tenemos que aprender a controlar nuestras emociones, pero no en nuestras fuerzas, hermanos, sino en el poder de Cristo. Saulo no podía hacer esto. No fue hasta que después que ya entendió, entonces ahora sí. Moisés, fíjese cómo, mire, él fue lo contrario. Él en un momento de ira
sacó su frustración. Después dice que llegó a ser el hombre más manso de la tierra, pero perdió la entrada a la tierra prometida por una frustración que traía. Y salió su enojo y golpeó la roca. Se enojó hasta con Dios. Mire que hasta el que golpeó era Cristo, porque era la peña que lo seguía, dice la Escritura. Airaos, pero no pequéis. Saulo estaba cegado por su ira, por su propia justicia. Ananías, y ahorita que leíamos, Ananías se resistió a mostrar la misericordia a quien consideraba malo e injusto. Mire cómo esto, Ananías ahí estaba, tal vez ahí en su aposento, y en una visión vio al Señor, y el Señor le dijo: hey, ve, levántate y ve, impone las manos a este hombre. Pero él, en su propia justicia, diciendo: no se lo merece. ¿Se fija cómo eso se contagia? No se lo merece, pastor, porque no anda con nosotros. Ananías se resistió a mostrar misericordia a quien él consideraba malo e injusto, pero también estaba obrando en su propia justicia al no mostrar misericordia, al resistirse. Él dijo: no, ¿qué no sabe, Señor? Y el Señor: no, yo no sabía, fíjate. No, él sabía, por eso lo envió, porque dice: instrumento me es escogido, y yo le mostraré cuánto ha de padecer. Él se estaba resistiendo a ir a imponer sus manos para que Saulo recobrara la vista. Pero Jesús le dijo, como a nosotros el día de hoy, que vayamos con todos aquellos que están en ira y en su propia justicia, porque puede ser un instrumento de parte de Dios para llevar el nombre de Jesús en presencia de los demás, como lo hizo Pablo, como una criatura nueva ya. Mire que si Ananías no hubiera ido, Jesús hubiera llamado a alguien más, ¿cierto? Bueno, ¿cómo lo aplicamos, pastor? Bueno, si usted no va, mire, Dios lo va a hacer con nosotros o sin nosotros. Porque Dios ha determinado salvar al mundo a través de Jesucristo, y Él quiere que vayamos y hagamos nuestra parte y dar el mensaje de la salvación. Si tú no lo quieres hacer, vas a terminar como Ananías. Bueno, al principio, ya después él obedeció. Ananías entendió de que él no debería de juzgar a Pablo. Así también nosotros, tal vez juzgamos a los vecinos, a los compañeros de trabajo. No, ni quien lo salve. Cuando sabemos de que la palabra de Dios es poder de Dios para todo aquel que cree, para salvación. ¿Por qué? Porque derrumbamos. Mire, que Dios le muestre en el momento preciso que usted puede llegar a esa persona. No le hable al borracho, no le hable al que está así enojado. No. Hay tiempos para todo. Ya cuando viene a pedirle disculpas, o que Dios le dé sabiduría, discernimiento, que le abra los ojos, así como a Saulo, pero que le abra los ojos como se los abrió a Ananías, que no eres tú quien va a juzgar, sino que Dios nos use como un instrumento para ir y llevar el evangelio. Porque ¿cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo oirán si no hay quien los envíe? Pero el Señor Jesucristo dijo: id y hacer discípulos nuevos. Habla de enseñarles. Ahora, ¿cómo es que podemos enseñarles? Bueno, es que tuvimos que haber pasado por ese proceso. Cómo era mi vida antes, cómo conocí al Señor y cómo es mi vida hoy. Si no, perdemos autoridad para predicarles algo que no estamos viviendo. ¿Me expliqué? Miren todo lo que tuve que decir para decirles lo que decía Romanos 2:1. Porque eres inexcusable. Tú que dices: no te enojes, y estás enojado. No, airaos, pero no pequéis. ¿Me estoy comunicando? Ahora, ¿de qué serviría el conocimiento si no lo aplicamos, no sazonamos nuestras palabras con misericordia y gracia? La gracia es el regalo inmerecido. Misericordia es que no hemos recibido el castigo por el pecado que hemos cometido. Que nos comparemos con los demás, que
nos demos cuenta de que esas personas van a ir al infierno. Mira, si tú estás aquí y es porque entendiste, ¿cierto? ¿Amén? Ok. Significa que para ti ya no hay condenación, ¿cierto? Porque has creído. Ok. ¿Qué si el día de mañana ya no está esa persona a la cual nunca le hablaste de Cristo y que Dios había puesto en tu corazón? Compártele del Evangelio, pero nunca lo hiciste. La salvación no depende de nosotros, pero sin duda, tarde que temprano, un día vamos a estar delante de Dios y nos preguntará: ¿qué hiciste con mi palabra? ¿Qué hiciste con la gracia que recibiste? ¿Qué hiciste con la misericordia que yo tuve contigo? Aquel hombre que había sido perdonado por una deuda impagable, que después de que salió perdonado, hablando de esa parábola, encontró a uno de sus consiervos y lo sacudió violentamente porque le debía cualquier cosilla y no mostró misericordia. Y todos aquellos que hemos experimentado la misericordia de Dios, la gracia de Dios, habla de dar de gracia lo que recibimos de gracia. Amén. ¿Me ayudas, hermano? Le voy a platicar una historia para que es como la estocada para entender el concepto de la enseñanza, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso, esta historia sucedió en la sala de un tribunal en la ciudad de Francia. Un joven de unos 17 años estaba frente al juez y el juez estaba a punto de dar sentencia, ya que el jefe de la policía daba testimonio de que ya lo había detenido unas cuantas ocasiones y que todos los vecinos se quejaban de él porque era un delincuente, porque hurtaba a los vecinos, dañaba sus casas y cometía varios actos delictivos. Le bajas poquito, por favor. El fiscal acusador declaró que el joven delincuente había sido una molestia constante para la gente de la ciudad, por lo que pedían una condena ejemplar. El juez miraba sobre el borde de sus lentes y con una mirada penetrante contra el muchacho que lo tenía enfrente. Lo observaba fijamente, reprochando su conducta con palabras y acusándole por su irresponsable comportamiento. Le recuerda que el castigo será riguroso debido a su desordenada conducta, con palabras que salen como látigo de ese juez, buscando humillarlo hasta lo más profundo. Pero el joven no se inmutaba ante el áspero regaño del juez. Su actitud era desafiante y provocativa, con mucho odio y desafiante. Miraba fijamente a los ojos de su interlocutor y le decía: usted no me infunde temor, sus palabras me dan risa. El juez, preso de la ira, también lo miró con tono burlón y le dice: el único lenguaje que tú conoces es el del encierro en la cárcel. A partir de ahora estarás en ella durante 1 año y yo me voy a encargar de que lo pases de lo peor. El chico contesta: mándeme a donde quiera, haga de mí lo que usted quiera, no me importa. Y déjele digo esto: lo odio con lo más profundo de mi corazón. El ambiente en la sala se pone tenso. Los asistentes se miran unos a otros preocupados. Una mujer exclama: ese chico no tiene remedio. Señor juez, condénelo de por vida. Estas personas no deberían de vivir en la sociedad. Otros lanzaban insultos hacia el muchacho, generando una situación muy violenta. En ese momento el juez observa y advierte que entre los presentes está el director de una granja educativa para jóvenes delincuentes. Le pregunta con tono de resignación: ¿qué opina de este muchacho, señor Charles?
El aludido caballero se acerca imponiendo seguridad y respeto. Su mirada amable hace pensar que comprende y sabe mucho de chicos como este. Le contesta el señor Charles: Señor juez, el corazón de este joven no es tan duro como parece. Tras esa fachada de odio y de rencor se ocultan todas las miserias humanas que llevamos cada uno de nosotros en lo más hondo de nuestro ser. Es ahí donde hay mucho temor debido a las profundas heridas que sufrimos durante nuestras vidas, señor juez. El señor Charles siguió relatando su experiencia con estos jóvenes. Este joven no ha tenido la oportunidad de cultivarse, de cultivar su intelecto. No ha estudiado, no ha conocido el amor de un padre. Es obvio que su madre no se ocupó de él. Con sus pocos años siente que la vida y las personas de su entorno lo han defraudado. No ha tenido un oído presto para escuchar sus necesidades. Para él la vida no tiene sentido. Para él el vivir o morir le da igual. El juez le pregunta al señor Charles: ¿cree usted que vale la pena darle una nueva oportunidad a ese delincuente? A lo que el señor Charles le respondió de inmediato: claro que sí. Él necesita demostrar todo lo que vale. El silencio en la sala se interrumpe al oír un sollozo. Todos miraron creyendo que era la madre quien suplicaba por ese joven, pero se equivocaron. El que ahora lloraba era aquel joven. Aquel joven que escuchó las palabras de amor y comprensión del señor Charles, llegando a su corazón dolido y quebrantado. Está de pie, cabizbajo, sus ojos llenos de lágrimas, denota un total arrepentimiento. Pasó muy rápido del odio o el resentimiento a sentir una profunda paz en su interior al saber que le importaba a alguien. El juez pide un cuarto inmediato y rápidamente pide reunirse con el fiscal y el jefe de policía. Tras deliberar un tiempo, el magistrado vuelve a la sala y se dirige al señor Charles. Señor Charles, si usted considera que puede hacer algo positivo por este chico, dejaré en suspenso la sentencia y lo pondré en sus manos. Acepto, señor juez, contestó muy seguro el señor Charles. A partir de ese momento, aquel joven encontró en el señor Charles el padre que jamás tuvo, la madre que jamás se ocupó de su vida y el fiel amigo que jamás tuvo. Con mucha paciencia fue educado, protegido y cuidado. Este gesto le sirvió para encontrar un propósito en su vida. Descubrió que existía la ética, la moral, el servicio y por sobre todo el amor de Dios que mostraba el señor Charles. Cualidades que hasta entonces para él no existían. No todos encontramos al señor Charles antes de una sentencia. Pero sin duda podemos encontrar en Dios a Jesucristo, quien intercede por nosotros. Que siempre que estemos dispuestos a darnos la oportunidad de conocerle, siempre que estemos dispuestos a darle y entregarle nuestra vida para que Él la transforme, sacando la ira y el rencor de nuestro corazón, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios ha mostrado su misericordia y su gracia en Jesucristo. Hay un juicio que se va a llevar, sin duda. Un día, toda la humanidad estará delante de Dios. Tú decides.
hemos aprendido sobre esa enseñanza. Tú decides. Esto ya no depende de Dios. Dios ya hizo su parte. Él entregó a su Hijo. Y lo único que nos corresponde es creer. Y porque creo, hago. Porque creo, obedezco. Porque creo, perdono. Porque creo, amo. Eso es lo que hace la diferencia de unos y otros. Tú decides amar, tú decides odiar. Tú decides. Amén. Póngase de pie. Sí, Señor. Que lo sabes todo de mí, la quiero ocultar, eres todo para mí. Quiero rendirme todo, endereza mi camino delante de mí. Quiero pedirte que pongas tu mano, nadie más me puede tocar, y rendido a ti te quiero adorar, eterna en mi voluntad. Tócame tan profundo que no pueda ser el mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa escuchar. Tócame tan profundo que no pueda ser mismo jamás. Háblame tan profundo que mi alma sepa tú escuchar. Y en la intimidad está profunda como enséñame a conocer tu corazón. En la intimidad está profunda como enséñame a conocer tu corazón. Ayúdanos, Señor, a que día con día, mi Dios, podamos caminar en justicia, Señor. Tal vez usted viene enojado, enojada con alguien, o lo peor, viene enojado con Dios. Tal vez por algo que perdió, tal vez por algo que le dijeron de Dios y usted lo creyó, pero no tenía conocimiento de Dios. El mundo, el día de hoy, cada día se molesta con Dios, menosprecian a Dios. Por eso el Señor Jesucristo, Él dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados. Tal vez tienes toda la razón, porque fuiste abandonado, porque te robaron, porque no recibiste una palabra de cariño, de amor de tus padres. Tal vez porque te engañaron en tu matrimonio. Tal vez porque tus padres nunca te mostraron una pizca de amor, qué sé yo. Sin duda el Señor dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Los 10 mandamientos siguen vigentes hasta el día de hoy. Y dice que guardar el sábado, ¿sí? No
dice del sábado, sino el día de descanso. Y nadie puede descansar si no conoce quién inventó el descanso. Él quiere que vengamos a descansar en Él, arrepentidos y convertidos, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de descanso. Nosotros estamos en un descanso, descansando, porque sabemos en quién hemos confiado, porque sabemos que hemos depositado todas nuestras frustraciones, nuestras emociones, y las hemos llevado a la cruz del Calvario, para que Él se encargue de nosotros. Él crucificó al hombre adánico y Él quiere que crucifiquemos nuestro odio, nuestro resentimiento, nuestra amargura, porque podríamos estar enojados con los demás, aún en nuestra propia justicia, pero la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Ayúdanos, mi Dios, a discernir, ayúdanos a entender que día con día, mi Dios, pasamos por situaciones, pero que aprendemos a descansar en ti, mi Dios. De que hay injusticias en el mundo, sí, pero también tenemos que ser conscientes de que nosotros también cometemos injusticias porque somos imperfectos. Perdónanos, Señor, porque no podemos hablar, criticar a los demás si estamos haciendo lo mismo, mi Dios. Tú quieres que, así como Ananías impuso las manos sobre los ojos de Saulo, así tú quieres poner nuestras manos para que veamos nuestro pecado, nuestra condición, y que podamos ver con claridad, podamos ver en qué te hemos ofendido, mi Dios. Y venimos ante ti, mi Dios, para decirte perdónanos y ayúdanos, mi Dios, porque tú viniste a dar vista a los ciegos, a recobrar la vista de aquellos que la habían perdido. Gracias, mi Dios. Le damos honra y gloria, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, el pueblo de Dios dice amén, amén, amén y amén.